en otros países, ¿no? Estamos en comunicación con Valeria Teso, que es doctora en Ciencias Biológicas e investigadora del CONICET, trabaja en el Laboratorio de Ecosistemas Marinos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y forma parte del Grupo de Estudio del Mar Profundo Argentino, y con Leonel Pacheco, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de La Plata, becario postdoctoral del CONICET, trabaja en el Laboratorio de Ecosistemas Marinos en el Museo Argentino de Ciencias Naturales también, y forma parte del mismo grupo. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Hola, Hola, ¿qué tal? Es un gusto hablar con ustedes. Hace un montón de tiempo que queríamos charlar sobre este tema, y lo primero que quería pedirles a cada uno es, bueno, cómo han vivido las repercusiones de el interés que ha generado la ciencia en los argentinos, bueno, en este caso lo que tiene que ver con el fondo del mar. Bueno, fue una grata sorpresa para nosotros. Fue hermoso lograr transmitir nuestra pasión, que la escuchen, que la vieran en vivo con nosotros y transmitirla, ¿no? A todo el mundo, a los niños en especial. No sé, Leo, ¿vos qué pensás? No, sí, fue increíble, la verdad. No esperábamos que llegara tanta gente, la verdad. Antes de empezar la campaña, estuvimos activando un poco las redes para que llegara mucha gente y subimos con poco, la verdad. Pero bueno, después por suerte la gente empezó a verlo y explotó. Así que re felices por eso. Particularmente, ¿qué tareas han cumplido en esta campaña y que sigue además, ¿no? Porque me imagino que todo lo recolectado allí, que lo hemos podido ver en vivo prácticamente, tiene ahora un estudio y todo un procesamiento, ¿no? Sí. Arriba del barco teníamos, bueno, justo estamos uno del turno día y uno del turno noche, partíamos las tareas, ¿no? Yo, por ejemplo, si el ROV estaba sumergido, estaba en la sala de operación del ROV, dirigiendo hacia dónde íbamos, qué coleccionábamos, qué no, qué hay que juntar, anotando dónde guardábamos cada cosa, pero nos íbamos turnando en las diferentes tareas que había que hacer. Leo, vos que estabas en el... Sí, yo hacía el registro. Cada vez que se agarraba algo o se veía algo, lo poníamos en un programa de la computadora, todo un sistema que después, bueno, vamos a ver toda esa información en un Excel y poder ver bien, bueno, en qué momento, dónde se recolectó cada muestra, y así rastrear, porque la verdad son 220 horas de video, claro, para ver. Así que está bueno ya hacer todo lo antes posible desde el principio. Quizás los que no estamos tan familiarizados o no tenemos contacto con científicos, digo, en nuestra cotidianidad, no tenemos noción del trabajo tan minucioso que realizan, ¿no? Digo, que es todo parte de un proceso mucho más extenso. Nosotros hemos podido ver, bueno, probablemente la parte más quizás atractiva, ¿no? Si se quiere, pero después ustedes pasan muchísimas horas, o sea, antes y después, estudiando lo que han podido recolectar y observar, ¿no? Claro, Sí, que se claro. necesita aprovechar. Conta. Dale. No, eso de que se necesita recolectar la mayor cantidad de información posible, porque no es solo, por ejemplo, el bicho en particular que estás agarrando, sino también dónde está, qué tiene alrededor, la temperatura, el oxígeno, un montón de variables que después te van a ayudar a poder entenderlo mejor. No solo, o sea, el verlo es hermoso, pero también hay otras cosas más que hay que aprovechar. Sí, también ver en qué lugar está, ¿no? En qué tipo de fondo encontraste cada uno. Hay algunos que estaban en las paredes, que se veían, había otros que estaban en el fondo, o sea, cada organismo está asociado con otros organismos. Entonces eso también es súper importante, poder verlo en el lugar. Hemos leído además, bueno, en distintas entrevistas, que se han hecho realmente hallazgos que son inéditos, o por lo menos del ecosistema, ¿no?, de nuestro mar. ¿Hay alguno que les haya llamado particularmente la atención en lo personal? Sí, mirá, nos preguntan mucho eso. En lo personal, yo trabajo con caracoles marinos y antes de subir al barco, con las muestras que teníamos del año 2012-2013, sí, porque esta es la campaña Talud 4, porque nosotros ya habíamos ido a juntar muestras
durante esos 2 años, pero con rastras. No habíamos podido ver qué es lo que había en el fondo. Yo describí 3 especies nuevas de los caracoles con los que trabajo y tuve la suerte de poder verlos vivos en esta campaña. O sea, los encontré en su ambiente, pude ver con quiénes viven, con quiénes estaban asociados. Para mí eso fue maravilloso. Claro, claro. No, en mi caso, bueno, toda la fauna me maravilló, es espectacular verlo ahí en vida. Personalmente, bueno, yo también trabajo con moluscos, en mi caso con bivalvos, entonces cuando vi a uno que era enorme, me encantó. Además, se estaba viendo muy poco, entonces apenas vi ese, bueno, wow, me maravilló. Uh-huh. ¿Cómo sigue el trabajo ahora? ¿Se va por cada especie? Bueno, ustedes son especialistas, digo, en distintas ramas y distintas especies, me imagino. ¿Cómo es el trabajo alrededor de cada una de las muestras? Por ahí para los que no sabemos tanto de esto. Claro, bueno, ahora lo que se hizo fue que cada especialista se llevó el material que coleccionó que va a estudiar. Entonces, lo primero que hay que hacer es observar las especies que trajimos y ver si se trata de organismos que ya están registrados para esa zona o son especies nuevas. Todo eso lleva todo un proceso de comparar con otras especies, con colecciones de otros museos, para ver si es material nuevo o no, análisis morfológicos, análisis moleculares, diferentes tipos de análisis para llegar a esa conclusión, ¿no? Si lo que encontramos son especies nuevas o no. Uh-huh. Uh-huh. Sí, eso más que nada lo que es estudiar la biodiversidad. Después hay otras cosas más que estuvimos haciendo o que vamos a trabajar entre todos los ejemplos, bueno, como lo que estuvimos viendo de basura, microplásticos. También hay una que trabaja con sedimentos, es como muchas cosas que se hacen aprovechando la salida de ese lugar. El tema ese de la contaminación, de los microplásticos, algunos residuos que eran observables, digo, a simple vista, ¿tienen una progresión de si está peor la situación o no tenían registros anteriores? No teníamos registros anteriores. Uh-huh. No teníamos registros anteriores, así que en realidad lo que se puede hacer es una evaluación de lo que se vio, que basura microscópica no se vio demasiada, pero sí suponemos que lo que se encontró tiene que ver con los barcos que se encuentran por esas zonas pescando, porque había unas bolsas con inscripciones de otros países, había líneas de pesca en el fondo, todo eso suponemos que tiene que ver con basura que cae desde los barcos, lo que no quiere decir que cerca de la costa no haya basura, ¿no? Estábamos a 300 kilómetros nosotros de la costa. Uh-huh. Probablemente si el ROP estuviera más cerca, seguramente hubiera estado lleno de basura. Uh-huh. Y la parte de microplásticos, hay que hacer los análisis, porque esos no se ven, por eso juntamos muestras de sedimento y de agua, para luego ver si hay contenido de microplásticos en esos sustratos. Uh-huh. Uh-huh. Particularmente, bueno, sin duda la estrella marina que vimos todo ha sido un poco la protagonista, pero hemos visto otras especies que realmente, lógicamente a la vista son muy hermosas, digo. ¿Tienen cuantificado o cuántas se han podido ver o descubrir en total? Mira, hicimos como una aproximación entre todos cuando estábamos terminando la caña y calculamos que habrá entre unas 30 y 50 especies nuevas de material que trajimos, pero bueno, tienen todo ese estudio que te digo para confirmarlo. Claro, porque está en proceso, ¿no? Claro. Uh-huh. Sí, y eso a simple vista, o sea, entrando más en detalle puede ser que haya más cantidad incluso. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo ha sido, digo, en sus entornos, amigos, conocidos, las repercusiones? Porque, bueno, sabemos que socialmente se ha hablado mucho y se ha destacado mucho el trabajo de todos ustedes. Bueno, lo lindo es lo que te decía antes, que llegan todo el tiempo muchísimos hijos de niños y niñas, ¿sí? Del fondo del mar. Todo el mundo ahora sabe lo que es un estrella de mar, un gusano marino, un montón de cosas que antes no se conocían y si eso ayuda a que todo el mundo conozca la biodiversidad, a mí eso está muy bueno. Sí, fue increíble. O sea, mucha gente, por ejemplo, cercana a mí que no sabía lo que me dedicaba a todo, pero como no entendía bien
Claro. lo que realmente hacía. Ah, O sea, esto que es lo que general haces, claro. biólogo marino. Claro, y al fin entendieron. Entonces, con toda y por qué también nos gusta tanto, o sea, toda la biodiversidad que en general la gente capaz desconoce, pero que es hermosa y que está ahí nomás. Y qué importante esto que remarcabas recién del interés de los chicos, ¿no? Por la ciencia. Que a veces captar el interés está, en general, en este mundo tan, ¿no? Con tantos estímulos, es tan difícil. Y, y qué importante que muchos chicos quizás quieran ser científicos gracias a esto. La curiosidad, la pasión, es como algo maravilloso. Y bueno, si después muchos se suman a la ciencia, sería todavía mejor. Ahora Sí, que la sí, campaña... no, la verdad muy lindo. Perdón. No, tranquilo. No, Ahora... eso que es algo muy lindo de este interés, o sea, y además, por más que no se dediquen también a la ciencia, Ujú. está muy bueno que puedan encariñarse con la fauna que tenemos para poder protegerla mejor. Ujú. No, claro, y me imagino que más en estos tiempos donde hemos visto, bueno, recortes muy sensibles en el área, en estas áreas donde quizás a veces se ha restado importancia o se ha de alguna manera banalizado el trabajo de tantos especialistas, ¿no? Sí, nosotros hacemos lo mismo que veníamos haciendo antes. O sea, esta campaña se logró gracias al conocimiento que logramos obtener en tantos años de esfuerzo, de inversión del Estado, ¿no? Porque fuimos a la universidad, hicimos un doctorado con CONICET. O sea, todo esto es una gran inversión que hizo el Estado, que terminó en esta maravillosa campaña y en que podamos mostrar la importancia que tiene el conocimiento y la ciencia para el país. Uh-huh. La campaña sigue, obviamente, con otros profesionales en el mar en Uruguay, ¿no? Hay muchas diferencias, digo, entre lo que se puede ver acá. Hemos visto, bueno, algunas cosas distintas, lógicamente, y lo que se puede ver allá. ¿Por qué varía tanto? Mira, yo tengo que confesar que no he tenido demasiado tiempo en mirar las inmersiones de Uruguay, porque, bueno, como se desató todo esto otro con los médicos, con los colegios, un montón de cosas. No tuve mucho tiempo, pero por lo que vi hay cosas similares y otras distintas, porque es otra estructura, no es el mismo cañón que Mar del Plata, que por lo que en algunas transmisiones los sedimentos también son diferentes, así que es lógico que haya especies compartidas y otras que sean muy diferentes. También por corrientes asociadas, estas del norte, como la del Brasil, que nosotros no tenemos tanta influencia, tenemos más de las masas de agua antártica, así que ahí estarían las similitudes y diferencias con las especies de allá. Además, todo esto es muy nuevo. Son muy pocos estudios. Antes de las campañas que se arrancaban en 2002-2013, era muy poco lo que se sabía y en ese momento no teníamos el ROV. Entonces hay muchas cosas, capaz que mucha información que no se pudo conseguir. Entonces con esto vamos sumando más y más información para poder entender los ambientes. O sea, primero, bueno, lo básico es saber qué hay, qué especies hay. Después, bueno, por qué están esas especies, por qué no las otras. Y así se va descubriendo todo. Particularmente, ¿hay algo alguna reflexión que quieran decir al respecto sobre cómo ha sido, bueno, todo este trabajo y qué es también todos, bueno, los avances que esto va a implicar, ¿no? Bueno, los avances es poder entender un poco y conocer la biodiversidad del mar argentino. Eso te permite después hacer áreas marinas protegidas, te permite conservar, ¿no? Pero como te dijo muchas veces, no se puede conservar lo que no se conoce. Así que para mí esta expedición fue como un cierre de la zona del Cañón Submarino Mar del Plata, que nos permitió asociar todo lo que veníamos estudiando con el lugar y el ambiente que ocupa cada uno. Ahora faltaría estudiar el resto de los cañones que hay en Argentina y poder seguir comparando la fauna que hay en esta zona norte con el resto del país. Yo opino lo mismo y también capaz para sumar un poquito de que esto de que lo que despertó a la gente esta curiosidad, que la sigue alimentando, que
sigue aprendiendo de todos estos organismos, y no solo incluso de los organismos de profundidad, los que están en la costa o los que están en tierra. Y, o sea, la biodiversidad que tiene Argentina es increíble y hay un montón para aprender. Así que sigan eso. Leonel, Valeria, muchísimas gracias por este contacto. Han sido muy amables. No, de nada. Bueno, hablábamos allí entonces con 2 científicos argentinos que han participado de esta experiencia de estudios del CONICET, del Fondo del Mar, que tanto ha trascendido y que tanto nos ha fascinado, y que es apenas un punto de partida para un montón de descubrimientos y avances que ellos vienen desarrollando también. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Ya